al servicio de la comunidad. ¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy, como todos los domingos, tenemos el agrado de poder ya presentar a nuestros invitados que afortunadamente para nosotros pueden aceptar las invitaciones para poder dialogar, para poder conversar de diferentes temas, tocar diferentes tópicos que se vienen dando, que se vienen viviendo en esta sociedad, en este país, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero agradecerles a nuestra audiencia porque cada día somos mucho más en las redes sociales y muy pronto vendrán grandes sorpresas. Que le considero mi amigo y también mucho respeto y admiración, un ejemplo a seguir, me refiero al licenciado Gustavo Espinosa, quien está con nosotros el día de hoy. Voy a dar a conocer, como les decía, un poquito de la hoja de vida porque es bastante extensa. Es vicepresidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, desde el 2019 hasta el 2022, es decir, actualmente. Es reportero y articulista de agencias internacionales de presencia desde el 2018 hasta la actualidad, director de comunicación de medios de comunicaciones digitales, Noticias Hudson Valley, New York, dio inicio esto en el 2020, sigue hasta la actualidad. Tiene muchos seminarios, cursos, liderazgo, manejo personal, trabajo en equipo, experiencia en comunicación organizacional. También ha recibido o tiene cuenta que le respalda, le avala su trabajo, como por ejemplo acompañamiento a la formación de las comunidades eclesiásticas en bases con los padres salesianos. También ha trabajado como coordinador de logística de comunicaciones indígenas en la Asamblea Nacional, proyecto con los chicos de la calle. Como les decía, pues la hoja de vida de Gustavo Espinosa es bastante extensa. Ha recibido seminarios en la Henry George High School, en la Universidad Nacional de Loja. Es una hoja de vida bastante extensa. Pero hoy vamos a estar dialogando, conversando con nuestro invitado. Quiero darte la bienvenida, Gustavo, en el programa Punto de Vista Global con esta nueva programación que es la hora del migrante, conocer la otra cara del migrante. Gustavo, bienvenido. Es un gusto, Orlando, compartir momentos especiales con tu querido público, contigo, desde esa condición de ser migrantes, ¿no? Creo que vale la oportunidad y agradecer el espacio porque creo que espacios como estos resignifican la vida de ser migrante, renuevan nuevas posibilidades, pero también nos hace una retrospección de lo que somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, desde dónde partimos. Y creo que vale la pena hacerlo eso también.
para, aunque muchos estudiosos no creen en el futuro desde perspectivas diferentes, pero yo creo que es importante para, porque el futuro nadie sabe hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero siempre hay una idea, hay una posibilidad que está ahí, que siempre nos motiva todos los días a levantarnos, a decirnos, pues, ya estoy aquí, así es que vamos a echar el pie para adelante. Así que gracias, Orlando, porque a través de estos espacios también nos vamos conociéndonos a nosotros mismos. Gracias, Gustavo, de verdad, gracias. Creo que es importantísimo esta clase de espacios para poder dialogar y llevar la información contrastada, verificada y sobre todo con un ojo analítico, pero siendo objetivos. Gustavo, eh, comencemos de atrás para adelante. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? ¿En qué estás trabajando hoy en día ya dentro de los Estados Unidos? Bueno, acá uno cuando llega pues a un terreno desconocido, a un terreno por entrar a, a buscar eh, qué es lo que hay, en dónde puedo situarme para poder seguir la sobrevivencia, ¿no? En este momento yo, bueno, tengo en la mañana yo hago un trabajo de restaurante en una línea de empresa vegetariana. Toca en el sentido de que son nuevos aprendizajes, lo he tomado así, como nuevos aprendizajes, porque tú cuando estás en el país piensas, pues hay ciertas cosas que tú crees que no vas a hacerlo, pero cuando estás fuera te, te obliga a las circunstancias a hacerlo y después lo tomas como parte más de un aprendizaje de la vida. Así lo he tomado, he ido ganando experiencia en ese campo, que es un campo muy rico porque también conoces otros componentes que tienen esa área, ese campo, y también te, te es parte ya de la vida acá en los Estados Unidos. Luego, pues, todo mi, mi tiempo está dedicado al periodismo, a, como te decía, a construir narrativas, a estar vinculado a todo el tema del campo de la reportería, el campo de poder ir construyendo nuevos formatos. Soy parte de la agencia, como ya mencionaste, internacional de prensa, que se llama Presenza, donde aglutina más de 50 periodistas del mundo en distintos países. Ahora mismo estamos muy preocupados con la situación que pasa en Ucrania. A ver, nuestros compañeros articulistas han hecho ya algunas, han descrito algunas situaciones, panoramas distintas que se van dándose en torno a este tema. Y luego, pues, también participo como director de comunicación con mi compañera Diana Loja en este medio digital, Noticias Hudson Valley, al cual estoy, pues, muy dedicado también a construir las narrativas de comunicación. Y eso es todo el tiempo, pues, me ocupa el tema del periodismo, porque luego, porque esto del periodismo, como decía algún maestro, nos tiene al corre y corre, porque cada día vienen nuevas cosas, toca estar atrás de ello, sentándonos a escribir, parándonos, saliendo a reportear, saliendo a construir ese campo hacia afuera, ¿no? Tiene una combinación entre el campo de del escritorio, los libros, y luego también hacia el campo de recoger los hechos afuera. También sé que hoy estás ya de candidato para dirigir la Confederación Nacional de Periodistas, capítulo Nueva York. Mis mejores deseos para ustedes dos. Igual le conozco a Rafael, igual te conozco a ti. Y yo creo que una de las decisiones o de las mejores decisiones que ha tomado la Confederación es el candidatizar a dos elementos, a dos personajes catedráticos, dos personajes que gozan de un background bastante amplio. Mis mejores deseos para ustedes. En mejores manos no puede recaer esa dirección, ¿no? Gustavo, como decías, hoy en día estás inmerso dentro de varios medios de comunicación, como director, como articulista. En varias ocasiones hemos coincidido en algunos eventos. Eh, ¿Qué es lo que te motiva, Gustavo,
a salir de tu trabajo, de uno de los trabajos que tienes y avanzar a cubrir diferentes eventos que realiza o que se suscitan dentro de, no solamente de Nueva York, a pesar del cansancio, de la fatiga? ¿Qué es lo que te motiva eso a ti, Gustavo? Muy joven empecé involucrado en temas de comunidad, especialmente con mi... Yo nací prácticamente en medio de la migración, porque cuando yo ya tengo uso de razón, mis abuelos, mi abuelo, mi tío, mi padre, él ya era un migrante a la costa. Entonces él llegaba de vez en cuando, llegaba cada 3, 4 meses, cada 5 meses a, a la casa, ¿no? Me acuerdo las imágenes cargado frutas, se bajaba del bus, muy joven, ahora tiene ya como 71 años. En esa época joven, él llegaba, tengo esas imágenes, ¿no? Y era un muy niño, me acuerdo que las imágenes que una vez me causó tanta alegría que cuando llegó de la costa llevando un carrito de esas de cuerdas, que se da cuerda y se da la vuelta solito. Entonces yo me acuerdo que corría atrás de ese carrito muy emocionado, ¿no? Porque era alguien que iba de la costa, ¿no? Entonces yo nací ya con ese tema de la migración. Y luego mi mamá, eh, Ana Luisa Encalada, mi papá Celio Espinosa, ella en esa época era una lideresa muy fuerte en la comunidad, así mismo peleando por los derechos ahí del agua potable, por conseguir agua entubada, por poner la luz, porque en esa época no había luz, o sea, todavía yo crecí en medio mi niñez fue en medio del fogón, en medio de las velas, en ese contexto, ¿no? Fue mi niñez. Entonces, todo ese hecho de estar vinculado con mi mami me llevaba a las reuniones, así medio dormido, a las reuniones, a las asambleas que se tenía de la comunidad para definir acerca del agua, acerca de la luz, para ir a las autoridades. Entonces, todo ese bagaje quedó en mi ser, ¿no? Y así, pues, fui creciendo hasta la edad de 12 años, cuando yo prácticamente termino la escuela y ni yo sabía que iba a pasar eso con mi existencia. Un día me fui a Quito, bueno, para eso mi tío ya estaba en Quito. Entonces, en Quito, en la capital, él había ido como hace unos 3, 4 años, él estuvo allá y mi mamá me dice, bueno, vamos a visitarle como parte de las vacaciones. Esa visita se convirtió prácticamente mi, en mi segundo lugar, prácticamente que me acogió. Me fui, me hice de Quito por cuestiones de situaciones que mi tío me dice, quédate ya, quédate para que estudies aquí estás conmigo. Y pues mi tío hasta ahora, pues si me está viendo, pues un fraterno abrazo, tío. Ha sido pues, mi papá prácticamente, eh, porque con él continué mi vida en Quito, me acogió en su casa, con él pasé muchos años. Entonces me hice prácticamente de Quito, a partir de los 12 años hasta hace 8 años que estoy, ya 10 años va a estar que estoy aquí, a una década. Construí toda esa vida, ¿no? En Quito y entre idas y venidas, ¿no? Ese hecho, ese hecho de estar pegado a los derechos, de poder visibilizarnos, porque éramos abandonados en el campo, éramos a la pelea permanente, ¿no? De estar pidiendo, regateando cosas cuando debería ser un servicio normal que debe dar el Estado, ha hecho que eso se traspase a Quito. En Quito también me sumo a las luchas, a las necesidades de los barrios donde vivía. Y estas adversidades que se han presentado en la vida de uno no es más que la motivación. Y como decía un inicio, pues Gustavo es un caballero, un ejemplo a seguir, porque a pesar de tener ciertas limitaciones en algunos aspectos, pero esa mentalidad, esa visión, esas ganas de superación han ido haciendo de Gustavo hoy en día. Decía yo, ¿cuánto ha cambiado o Otra vez, cuánto... ¿Me escuchas? ahora. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto cambió la vida para Gustavo a raíz de que sale de su pueblo, de su tierra natal y llega a la capital ecuatoriana, que es una adversidad, un mundo diferente?
Pues te cuento, y yo creo que cada uno de los compañeros, amigos, vecinos que están por acá, aunque a veces uno en el camino se va encontrando, oye, acá estarás, ¿no? Sí, ¿no? A veces nos encontramos en el tren y desde cuántos años estás acá. Coincidencias de la vida, a veces uno estando acá mismo, pues el tiempo nos limita bastante las actividades y a veces ni siquiera sabemos que estamos aquí en esta ciudad. Bueno, te cuento que cuando uno sale de un lugar a otro, y es lo que pasa ahora, uno vive con esa parte de ahí permanentemente, con imágenes del campo, con relaciones, la tierra, los animales, el, el estar siempre en ese contexto, ¿no? De amigos, de salir al cerro, como decimos, de ir por las quebradas para pasar, buscar pájaros o ver nidos, o de irnos con el borrego o con la vaca a pastar al frente. O sea, tu vínculo está con la tierra, está con la naturaleza. Y eso, cuando tú vas a la ciudad, prácticamente ese vínculo se rompe. Sí, se rompe ese vínculo porque ya son otras relaciones sociales, otras relaciones de territorio que tienes que asignarte para poder sobrevivir, para poder continuar lo que en el terreno donde te encuentras en el momento que tú llegas. Claro, toda, toda separación de un lugar te cuesta, te rompe, te causa miedo, te causa tristeza, lloras, haces todo ese proceso, como decía, de un luto en vida que tienes que ir superando poco a poco hasta poder resituarte y aceptar dónde estás para continuar con con esta nueva etapa de tu vida. En mi caso fue así, ¿no? Era un niño de 12 años que tuve que ya quedarme fuera del vínculo de mis padres directamente y para mí era pues una tristeza, un llanto, pero también sufres, me acuerdo, también sufres esa, esa idea de no ser de ahí. Ya desde muy pequeño yo sufrí esa idea. Me decían los vecinos, me acuerdo, en Yanquito, oye, decía, ¿tú para qué vienes acá? No te querrán allá en tu pueblo, o sea, eran otros jóvenes, otros niños, ¿no? Pero vives, o sea, vives ya con ese ataque de alguna forma, aunque subliminal, aunque no tan directo, te empiezan a mencionar cosas del campo y como a burlarte de esos cosas que tenemos propios allá en el campo. Entonces, todo ese proceso lo vives ya directamente. Y eso también ahora traspasas acá, también lo vives. Por eso yo creo que siempre, por ejemplo, acá los inmigrantes somos vistos como los ilegales, como los de afuera, como los extraños, y por eso somos blancos fáciles de cualquier ataque xenófobo, racista, porque te creen que tú no tienes derecho, porque no te dan ese valor de ciudadanía, de ciudadanos del mundo, ¿no? De esa ciudad que no tiene fronteras, ¿no? Gustavo, seguimos con una conexión que el día de hoy pues no nos está favoreciendo en nada, no nos está favoreciendo en nada, se está Que a veces frustrando. coges el tren, te vas hasta la última parada, o allá también yo lo que hacía de niño era coger el bus e irme a la parada que sea, ¿no? Y de otra vez estar regresando solito para conocer la ciudad. Así que así fue ese cambio, ¿no? Ese cambio que, que siempre vas a vivir con esa otra parte de ese lugar donde tú creciste, donde tú naciste, y eso siempre va a estar contigo, y es lo que pasa también aquí. Siempre estás siendo de dos partes, de dos mundos, de dos tiempos, de dos cosmovisiones, de dos acervos culturales que tienes que asimilar en este proceso nuevo que tú estás. Gustavo, y ya tú, cuando ya llegas a la adolescencia y ya ingresas al colegio, te gradúas, ingresas a la universidad,
logras obtener tu título de licenciatura en comunicación y empiezas a desempeñar algunos trabajos de liderazgo, los barriales. ¿Y qué es lo que te motiva, qué te impulsa a venir acá a los Estados Unidos? Bueno, eso fue en realidad la venida acá. Yo siempre he estado muy vinculado a temas de organización. Allá en Quito, bueno, en Quito yo viví en la barrio Lucha de los Pobres, muchos conocerán, es al sur de Quito, un barrio popular. Coincidencialmente, la vida como es, ¿no? Es un barrio hecho por inmigrantes que llegaban de todo, especialmente del centro y sur del país. En la década de los 80, Quito se convierte en un polo de atracción para todos los inmigrantes de Loja, porque Loja pasó por una situación muy adversa. Y en ese barrio, Lucha de los Pobres, en la década del 85 por ahí, donde yo vivía, era un barrio, los propietarios eran la familia Peña Herrera, los propietarios del expresidente del Ecuador, del presidente León Flores Cordero. Pero esos eran prácticamente sembríos inmensos y la gente, pues, en Quito iba concentrando, las ciudades concentran obviamente la gente que viene de afuera, entonces se organizan la gente del sur y deciden hacer esa toma de esas áreas. Y bueno, y toda una situación de organización, una situación de movilización, una situación de lucha porque esos terrenos sean legalizados a nombre de las personas que se tomaron. Bueno, eso fue una lucha muy, muy dura, obviamente, que los dueños pues no estaban de acuerdo. El gobierno en esa época, León Cordero, puso toda la policía, el ejército, y la gente pues tuvo que autoorganizarse para poder, una organización férrea, ese barrio, Lucha de los Pobres, que por eso tiene una historia, una trascendencia inmensa dentro de las luchas barriales en Quito y en el Ecuador y en América Latina. Esa lucha ha sido tomado por muchos documentalistas, muchos escritores de América Latina. Entonces, en ese sentido, en ese barrio, pues estaba muy vinculado. Ahí yo dirigí algunos medios de comunicación alternativos, populares. Y bueno, esta decisión de mis hermanos migraron mi hermano Braulio II, él migró ya va a ser casi 15, 20 años también, mi hermana también. Ellos vivían en Guayaquil. Bueno, esa es otra historia también, porque yo tengo 3 puntos. Es Cuenca, donde nací, San Juan, donde nací, Guayaquil, donde está toda mi familia paterna en Guayaquil. Yo tengo toda mi familia paterna en Guayaquil. Mi padre ha vivido prácticamente toda su vida en Guayaquil. Está unido todo ese vínculo, Guayaquil, Quito y Cuenca. Entonces, mis hermanos se fueron una temporada con mi papá, luego se unieron a mí a vivir conmigo en Quito y luego deciden venir, porque tú sabes que Cuenca y el Azuay es una de las provincias que la atracción de cada rato cortándose, ¿no? Pero ya no es cosas que podemos solucionar. Para seguir con la historia rápida, entonces mi hermano prácticamente cuando yo estuve en la casa, digamos, allí en Quito, llegó así en una mañana con su maletita, nuevamente dice, me regresaron, estoy aquí nuevamente, así es que tengo que regresar porque tengo otra oportunidad para ir. Y mi hermano pues tomó la maleta, estuvo solamente un poquito ahí, lo vi un rato, lo saludé, nos saludamos y bueno, pues ahí todos apenados. Nuevamente agarró su maleta, cogió su maleta, dice yo tengo que irme a Cuenca. Fue la última vez que le vi, así por unas horitas después de su regreso que tuvo desde Centroamérica porque no logró pasar. Y bueno, lo vi entonces, pero para mí el tema de viajar era muy extraño. Y mi hermana también ya estuvo aquí, luego mi hermana vino, ella tuvo menos dificultad, vino, ya también llegó acá. Pero nadie sabíamos
nadie. Eso es una de las lecciones. Nadie te cuenta lo que se vive acá. Nadie te dice lo que se vive acá. Yo siempre veía en las imágenes, pues Nueva York, ¿no? Nueva York. Es una idea que está ahí, pero obviamente no puedes eh, tener esa magnitud que significa Nueva York. Y entonces, pero no, mis hermanos, ni Braulio, ni mi hermano Miriam, que está acá, nunca me contaban, ¿no? De la situación, ¿no? Solo sabía que mi hermano mandaba dinero para ayudar a mi mamá, para tener ese tipo de arreglos en la casa, para su manutención, pero nadie hablaba de cómo ellos vivían acá. Entonces, con ese panorama tú vives ahí, ¿no? Están acá, pero no sabes cuáles son su realidad, su condición directa, ¿no? Y cuando, Gustavo, pero ya una vez tú aquí, ¿cuáles son esos choques? De pronto te encontraste con choques raciales, xenófobos, culturales, el idioma. ¿Cuáles fueron esas adversidades que encontraste tú aquí ya como migrante latinoamericano? sí, antes de pasar eso, me gustaría solamente hacer un poquito de hincapié en lo que me preguntabas. Entonces, una vez que llego acá, no tenía la idea de lo que era en realidad vivir acá, ¿no? Porque nadie te cuenta, ¿no? Los hermanos o la familia dicen, todo estoy bien, estoy bien. Bueno, y entonces yo me había, por el 2000, sí, por el 2009, 2008, eh, estuve casado. Luego, pues, la situación no se dio, no sé, nos divorciamos como a los 6 años. Y bueno, en esa época estuve solo, digamos, en términos de pareja. Y cuando de pronto, y bueno, estaba trabajando, yo siempre he trabajado por mi cuenta ya. Y de pronto, bueno, a veces mi hermana me llamó, no, hablábamos. Y entonces se me nació una pregunta, decirle a mi hermana, oye, Miriam, ¿y qué tal está Estados Unidos? ¿Y qué tal por allá la vida? Dice, acá, dice, no es fácil, es dura, dice, pero sí hay un poco, alguna cosa hay, dice, para buscarse la vida, para trabajar. Y me dice, ¿qué quieres venir? Me dice. Le digo, no, digo, se me nace como una idea, digamos, sí. Hay cuestiones en la vida que uno las debe tomar por experiencias que ya pasé, no las tomé, y digo, si no las tomo ahora, pues me quedaré siempre con esa duda. La tomé no, en 2 días prácticamente. Tenía que arreglar absolutamente todo lo que tenía pendiente, dejar a toda mi familia para que me ayuden a resolver, para que puedan hacerlo. Y como era una cuestión no pensada, como una cuestión así de dos días, entonces pues uno no está pensando ni en visa, no está pensando en nada, porque siempre he creído que ha sido de esas aventuras, siempre he estado metido en aventuras desconocidas, me ha gustado siempre ese campo, y se me presentó la oportunidad, me lancé a la aventura por la frontera, cuando hubiese tenido la oportunidad de aplicar, y bueno, en todo caso desde la profesión, pero no, me lancé por la frontera, sabía que ese trayecto era, era duro, eso sí sabía, y desconocido que no sabías, o sea, te ponías todo, tu integridad, tu vida, a un mundo desconocido. Esa es la migración, entrar en un mundo desconocido, porque no sabes qué es lo que te va a pasar en el trayecto, no sabes con qué te vas a encontrar, no sabes absolutamente nada. Simplemente tienes una idea de llegar a algún lugar y en ese trayecto, pues, viví la experiencia yo de que cuando ya te quitan los documentos en el trayecto del camino, en Guatemala me acuerdo, prácticamente, al menos en algo, el documento, si te encuentran por ahí, va a decir, ha sido de cualquier parte o ha sido de este lugar. Pero el momento que te dejan prácticamente sin documentos, te dejan en la nada. Eres un nadie, como se dice. Estás expuesto a todas las situaciones. Si con documentos estás expuesto, sin documentos sentí ese vacío absoluto, que yo ya no era nadie, no contaba con ninguna forma de derecho,
sea, en mí se venía la idea de que solamente estoy en manos de personas desconocidas, de personas que solamente a la buena de Dios, como decimos en el argot popular. Entonces, ese, ese hecho de las adversidades, ese hecho de ya de tu vida que has venido, pues, día a día, pasando experiencias distintas, de ser migrante ya desde el Quito, del campo a Quito y luego para acá. Y les cuento, pues también, o sea, en medio del trayecto, bueno, aunque para llegar a este momento de aquí, eh, tuve la experiencia de subirme en el tren de la muerte, en el tren que es calificado como el de la muerte, donde cientos de personas son arrolladas, se caen, se lanzan. Me subí en el área de Piedras Negras, parece que es. Ahí esperamos como 2 días al tren de la muerte que le caracterizan, que ahora no sé si está funcionando ya, pero en esa época era quien nos llevaba hasta otro trayecto de avanzada. Entonces yo recuerdo la imagen que iba sentado en la parrilla alta, solamente divisando el panorama del campo, de la naturaleza. Entonces, pero en mi mente decía yo, se me conjugaban ese elemento de aventura, de miedo, de qué es lo que va a pasar después, porque siempre está en la cabeza de que alguien nos pueda secuestrar, de que alguien nos pueda bajar, de que alguien nos pueda pasar. Siempre en tu cabeza está eso, en ese trayecto de venir hacia acá. Entonces, no pasó nada de esas cuestiones. Eh, Me acuerdo que pasábamos por un área donde había muchas manzanas, muchas naranjas. Oh, Dios mío, lindo. Hoy día el internet está que no nos favorece absolutamente en nada. Bueno, llegué para hacer corto el tiempo. Eh, avanzábamos. Me acuerdo que ahí nos quedamos, nos bajamos como a las 7 de la noche. Prácticamente dormimos en medio de los matorrales. Al otro día, para continuar el trayecto. Entonces, otro de los elementos son 3 elementos que quisiera abordar en esta cuestioncita, no sé No, no, si... Gustavo, adelante, adelante, Ya. Gustavo, porque Entonces, otra experiencia, el espacio es o- tuyo, el espacio es tuyo, Gustavo. Sigue adelante, por favor. y otra experiencia que también me gustaría comentar es cuando ya subimos el trayecto de los buses para ir a México, ¿no? El trayecto, porque nos mandaban a unas paradas y luego pues tú tenías que tomar un bus y pasar por, por controles policiales. O sea, otro de los puntos que en realidad sí me decía, si me agarran, si me cogen aquí, pues prácticamente estoy afuera. O sea, estoy deportado o ya, hasta aquí llegó. Pues me acuerdo que íbamos en un bus, eran como las 12 de la noche, por ahí. Entonces, siempre te dan recomendaciones, ¿no? Tienes que hacer tal cosa para que, entonces uno se hace el dormido, o que sea, ¿no? Entonces, cuando subieron los de la Policía Federal, y bueno, documentos. Entonces, siempre como conocerán ya el trayecto, muchos de los que me están escuchando, pues hay ciertas normas, reglas que dicen, bueno, te haces el dormido o agarras a alguien o, digamos, si vas con alguna persona que es mujer, haces como que sea tu novio o tu esposa, lo que sea. Bueno, es el asunto, en todo caso. Subieron los de la policía, ven revisando pero tú estás con la zozobra, ¿no? De que realmente hasta aquí llegaste. Ese era mi caso, me dije, bueno, hasta aquí llegué y bueno, ya. Y pues pasaron, entonces yo tenía, me acuerdo de mi maleta, estaba dormido, supuestamente, entonces me mueven la cabeza, me dice, los documentos. Y entonces yo digo, bueno, ya como ya me despertaron, me dice, por favor, los documentos a la mano. Entonces, yo no tenía, ¿qué voy a mostrar? ¿De dónde vienen? Nada de eso. Entonces, subo, cojo la maleta de la gaveta donde estaba guardado una maleta chiquita y
ahí me paso el tiempo hecho el que busco, ¿no? Porque no tenía que entregar. Entonces, otra vez regresa el policía y me dice, sus documentos, señor. Le digo, no lo encuentro, no sé, no, aquí lo puse, no lo encuentro. Y dice, ¿de dónde vienes? Entonces nos dieron unas palabras que utilizamos que ya no me acuerdo mucho. Entonces digo, vengo de tal lado porque eh, y estoy yendo a tal lado. Entonces me dice, ¿y sus documentos por qué no trae la mano? Él lo tengo aquí, pero no lo encuentro. Y el policía me dice, para la próxima, tiene las manos, no puede usted andar sin documentos. Y era como que quitarse todo el mundo de encima y el policía se baja. Pero antes de eso, porque yo estaba en la mitad del bus, antes de eso ya bajaron a mis otros compañeros, porque veníamos en un grupo, ya bajaron, ya los tenían abajo en la carretera. Entonces todos decíamos, hasta aquí llegamos. Entonces cuando me tocó a mí y cuando me dice eso, para mí era quitarse el peso del mundo entero. Dios, o sea, era como que Gustavo, respirar y perdona que te interrumpa, y en algún momento de la trayectoria, del recorrido, uno me imagino que se arrepiente y dice, bueno, yo gozaba de paz, de tranquilidad, claro, obviamente con ciertas limitaciones, pero esas aventuras, tengo entendido que son bastante crueles, incluso hay muchos que han perdido familiares, hay muchos que, especialmente la mujer, dice que es muy maltratada, en ocasiones violada, eh, muchos abusos. No hay un momento que uno dice, pues, ¿por qué vine? ¿Por qué tomé esta decisión y se arrepiente en el camino? o sea, siempre estás ahí, ¿no? Yo cuando llegué, mi primera impresión de ver ese trayecto, ese mundo, fue en un poco ir caminando, entrar caminando hacia el Perú, eh, luego pues en avión hasta Centroamérica y luego a Honduras. En Honduras, en, sí, para bajar en Honduras, la policía de migración, porque ya íbamos como una procesión de ecuatorianos, ¿no? Para el norte, ¿no? Entonces ya to- toda la, ya los policías sabían que ya vamos hacia el norte, así es que, y en eso pues ahí nos cogieron, nos agarraron a nosotros también, nos cogieron y dicen, vengan para acá, así es que, ¿y ustedes a dónde se van? Decimos, nosotros venimos de turismo, ¿no? Y de turismo, dice, ¿y qué van a conocer acá ustedes? Le digo, decimos, pues, aquí nos dieron estas direcciones, teníamos algunos mapas, ¿no? Ok, me dice, ustedes no vienen de turismo, ustedes se van al norte, así es que ustedes se van a regresar de aquí. Y era otra cuestión que estábamos ahí. Bueno, después de tanto trámite, pues, me imagino acuerdos entre la gente que nos llevaba y ahí nos dejaron pasar. Después de una hora de estar ahí lidiando en que ya nos iban a deportar y todo eso. Nos dejaron pasar. Entonces, de ahí nos llevaron a una casa, me acuerdo. Entonces, ahí cuando entro a esa casa, ya era tarde, veo alrededor de unas 40 personas ahí, y acostados, otros sentados, otros durmiendo en una casa. Digo, y cuando yo me uno a ese grupo, digo, Dios, ¿y qué hago aquí? O sea, se me vino así, ¿no? En mi pensamiento, ¿no? ¿Qué hago aquí yo? Pero ya estabas ahí, estabas viviendo, estabas viviendo. A fuerza había que Y continuar. y porque ya no puedes ya salir de ahí, o sea, estás y tienes Definitivamente. que avanzar. Y abajo las personas que controlan pues están armadas, no es que están así nomás, porque ellos andan armados, andan con sus pistolas en el bolsillo, o sea, ya estás bajo el control de ellos. Claro, y ahí se viene, ¿y ahora qué haces aquí? Y nada, ya estás, tienes que No, avanzar, tienes que seguir y eso, a lo lejos. Gustavo, y eso es bonito porque como yo les decía a un inicio,
Este es un conversatorio, una narrativa del migrante, porque muchas personas creo que consideran que llegar a los Estados Unidos es llegar al país de las maravillas. Y en ocasiones, para poder estar acá, tienen que pasar muchas adversidades, muchos obstáculos, lágrimas, cansancio, sudor. A veces han comido, a veces no han comido, a veces no han podido dormir. Es por eso que este programa es creado para tocar la otra cara del migrante. Es importantísimas estas historias, estas narrativas de las personas que han vivido esas experiencias propias. Por eso dice en parte del texto o del eslogan que utilizamos que son historias narradas por personas valientes que decidieron, que decidieron cruzar la frontera. Sí quiero recordarles a nuestra audiencia que estamos conversando, estamos dialogando con el licenciado Gustavo Espinosa, es licenciado en comunicación, eh, con una hoja de vida bastante amplia, bastante extensa y hoy presta sus servicios en diferentes medios de comunicación, tiene su propia página también, que es las travesías de la migración, es un tema, es una narrativa de lo que se vive en este mundo. También quiero invitarles y recordarles a nuestra audiencia que nos pueden seguir en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_punto. Sí, también quiero mandar un saludo a nuestros seguidores que están hoy viendo, que nos están siguiendo y también pues agradecerles por la sintonía que nos han prestado. Gustavo, una vez ya aquí en los Estados Unidos tú llegas, ¿cómo No, pues empiezas a relacionarte ya con tu campo en el periodismo, en la comunicación? ¿Cómo empiezas a relacionarte? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos, esos primeros pininos para poder llegar ya al mundo en el cual tú ya te habías preparado? Bueno, ¿qué te diré? O sea, ha sido un paso, primero un reto conmigo mismo, ¿no? Un reto de decir, bueno, estoy aquí, estás en un país de primer mundo, un país donde pues hacia el mundo pues se nos presenta con todo ese acervo de estar en algo muy distinto desde donde vienes, ¿no? Bueno, siempre estuvo en mi mente hacer de la profesión un servicio y también, obviamente, vivir de la profesión, que todo profesional para ello se prepara. Luego de haber pasado esas peripecias, puntos de dejar en imágenes nomás cuando salí de Quito hacia la frontera, solo iban quedando imágenes y tristeza y desolación en mi alma, que las sentía yo solo, que las venía prácticamente hasta ahora. Solamente tengo esas imágenes de ya 10 años que estoy acá, de cómo el carro dejaba el lugar donde viví muchos años y se iba alejándose, alejándose y alejándose, hasta entrar en tierras ya desconocidas para mí. Luego pasar por esa peripecia, entre algunos puntos álgidos que fueron todo el tema del bus, el tema del tren de la muerte y el tema del río Bravo, que está unido a eso porque ahí prácticamente sentí prácticamente que se quedó parte de mí, sentía que iba a quedar parte de mi vida ahí, porque tú tienes que cruzar boya, en una boya, cruzamos 5 personas, prácticamente simplemente en interiores, porque te hacen sacar toda la ropa entre 5 personas, te hacen colocar uno encima de la boya de las 7 de la noche y a cruzar el río. Ahí es cuando dije, bueno, pues esto es cosa, esto, ahí dije, si paso de esta, estoy afuera, porque las noticias son permanentes ahí. Nosotros nos amanecimos a la orilla del río luego de que nos llevaron a ese lugar. Pasamos todo el día ahí debajo de los matorrales hasta cuando llegaron a las 7 de la noche para hacernos pasar. Y bueno, esa parte fue para mí algo que sí me impactó porque ya era oscuro
el agua solamente ves una cosa oscura y negra en medio de la oscuridad, y tú tienes que en ese entorno, pues el señor que nos llevaba, pues se fue, sacó una boya de esas que ponen en las llantas, infló así a pulmón, selló, y eso era ese era el barco que iba a cruzarnos al otro lado, a los Estados Unidos. Wow. Así es que cuando dice, ok, aquí vamos a ir todos, él también ahí, aquí van a ponerse uno encima de la boya, así atravesado, los demás al círculo, y vamos a pasar de esa forma. Pero no nos dijo cómo era el mar, no nos dijo que si era peligroso, absolutamente nada de eso, ¿no? Porque eso te pone, obviamente, un escenario muy, 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 muy de temor, ¿no? Para la gente. Entonces, el momento que íbamos bajando al agua, iba dejando de sentir la arena, la tierra de mis pies, iba quedándose casi prácticamente parte de mi vida, y dije, o sea, entré en un lugar, no sé si salga de aquí. El momento que avanzaba, se iba alejando de la orilla, mis pies ya dejaron de topar y yo no sabía cómo reaccionar. Solamente era un gato entumido que no tuve reacción. No sé si han visto un gato que se agarra del árbol y se queda ahí un buen momento hasta reaccionar, o sea, hasta reaccionar. Alguna gente que iba conmigo ya tenía experiencia, ya había pasado, ya tenían otro, más La destreza capacidad en de el tema, asimilación, ya. ¿no? Entonces ya, pero para mí no, yo tuve que demorar, o sea, siquiera unos 10 minutos hasta reaccionar. Y cuando en medio ya estaban acercando, sentía que la corriente del río Bravo, o sea, encima es suavecito, no parece dormido, pero adentro esas corrientes te arrastran y te alan a todo el grupo. Entonces alguien decía, muévanse, ayuden, porque esto nos lleva. Entonces, y ahí es cuando empiezo yo a movernos, ya así como un poquito a reaccionar, y empiezo a activarme. Y cuando empiezo también ya a meterme en la onda. O sea, esa yo creo que fue una de las cosas que sí, en verdad, puso en riesgo absolutamente, creo que mi vida, porque si te caías a esa hora de la noche, con esa corriente y desesperado, tú no tienes poder de reacción, y mucha gente se ahoga ahí. Y esa era la información que llegaba cada rato, que recién se ha muerto, se ha ahogado una persona, que recién una señora no pudo pasar y se ha ido, está desaparecida, y tú estás con eso en la cabeza. Y con todo eso, acá dije, no ha sido fácil la llegada acá, si es que, ah, primero pues te cuesta, obviamente, para mí fue demasiado duro, como para todos, el hecho de resituarte, de asimilar dónde estás, de entender, no lo entiendes, solo lo sientes. Eso yo creo que es importante, no lo entiendes, lo sientes. Sientes que estás en otro espacio, siento que estás en otro lugar, sientes que estás fuera de tu mundo, de tu lugar, sientes que eres un extraño en medio de una mega ciudad. Y el reto que me puse, eso pasó un año, más de un año con esa cita, que iba a trabajar, me movía en ese ámbito, pero mi corazón, mi alma todavía estaba en ese luto de, de estar aquí y allá, muy, muy pegada en ese momento todavía. Luego de un año y medio, 2 años, poco a poco fui asimilando, poco a poco tuve que entender esa situación, pero no he dejado nunca dejé de estar vinculado. Creo que mi sostén, la parte del familiar que lo tuve con mi hermana acá, con mi hermano, pues ellos me recibieron acá, muy agradecido con ellos, con mi hermana, con mi hermano, son prácticamente mi esencia de vida aquí con ellos. Eh, Me encontré a los 15 años con ellos. Tú no sabes cómo o sea, yo a mi hermana, yo soy el mayor en mi casa, yo la dejé muy niñita, muy chiquitita en la casa, allá en el campo, ¿no? Y cuando ella se vino muy jovencita también. Y yo iba de vez en cuando también de Quito al campo. Entonces no teníamos esa relación. Prácticamente para mí se convierte en una nueva relación de hermandad con ella.
Y con mi hermano un poquito más allá, pero como él vive en otra área de aquí de Nueva York, entonces nos vemos menos. Pero con mi hermana me veo un poco más seguido, estoy en su casa compartiendo. Y entonces, pero en esa época cuando yo llego a Nueva York, yo no lo había visto a mi hermana como 15 años. Wow. Éramos dos mundos distintos, dos mundos con experiencias muy distintas. Eh, pues obviamente, pues yo siempre estaba en mi cabeza, voy a ver a mi hermana a los años, voy a, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Siempre uno viene y ve eso, ¿no? Entonces, yo cuando me vine en un vuelo desde ya una parte de Estados Unidos. Y yo cuando antes de aterrizar a Nueva York veo toda una ciudad de luces, así. Yo solo veía una ciudad de luces, ¿no? Pero digo, wow, digo, eso será Nueva York. Pero se te ve así una cosa espléndida desde el aire, ¿no? Así. Y entonces luego yo llegué como a las 7, 8 de la noche y cuando ya se, se, se aterrizó el avión y cuando pude abrazar a mi hermano y un amigo, Franklin, que tú también le conoces. Sí, 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 sí. Franklin, con él me recibieron en el aeropuerto, pues yo a él le conocí a través de mi hermano, porque él, como iba a Quito, mi hermano mandó unos recuerditos, entonces a través de eso yo le conozco a Franklin, y cuando pues le topo nuevamente ahí con mi hermano, y luego nos venimos a la casa, y cuando ya yo solo, obviamente como era de noche, pues no veía la ciudad, nada de eso, no solo luces, pero me acuerdo una de las imágenes que yo llegué a Queens, mi hermana vive ahí. Una de las cosas que me impresionó es ver toditos los carros afuera. Digo, ¿y ahora? ¿Y aquí por qué no guardan los carros? Yo decía entre mí, ¿no? Porque en Ecuador tú sabes que los carros se guardian, pues se meten en las casas, están ahí, ¿no? Y aquí digo, ¿y aquí nos robarán entre mí, no? Digo, ¿y aquí nos robarán? Digo que toditos los carros están afuera, les digo. Pero no sabía que aquí se dejaba prácticamente todo afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue ya una de las primeras impresiones en la noche que yo llegué acá, ¿no? Decir, ¿por qué los carros están toditos afuera? Entonces, mi hermano buscaba parqueadero y todo eso. Y bueno, cuando ya llegué al apartamento, pues, con mi hermana, era una cosa, una cosa así, sí, que sí te llega al alma recordarle a una niña que yo le ha marcado en mis brazos, porque ella era una de las menores. Entonces, y luego encontrarla acá ya con su familia y que no había prácticamente compartido nada, absolutamente nada ya. Más bien Prácticamente acá tú nos llegaste, tuvimos Gustavo, perdón que te interrumpa, tú llegaste a consolidar o a formar una relación de hermanos acá ya con tu hermana pequeñita que tú habías dejado. claro, con mi hermana, y mi hermano ya era, bueno, él ya tenía más experiencia en salir de la costa y estar así, pero, o sea, con él un poquito más nos conocíamos, porque como te digo, vivimos con la migración ya desde la casa. Entonces, eso también nos separaba ya, no es que vivimos compactos. Yo me fui a los 12 años a Quito, entonces prácticamente yo ya dejé de vivir la familia, todo lo que después me cuenta, mi hermana me cuenta cosas que pasaban en la familia, cosas que yo nunca las supe, cosas que uno estaba fuera de ese contexto. Entonces, me voy enterando de esa parte de la historia, de la vida, acá, luego luego al encontrarme con ella, porque ella sí vivió toda esa experiencia que yo no la viví en la familia, en la casa, allá en el lugar donde nacimos. Entonces me conecto con esa otra historia que yo prácticamente no la supe con mi hermana, aquí en Nueva York, y con mi hermano también. Aquí me conecto con esa historia familiar, con esa historia que la perdí dejando el lugar para ir a vivir en Quito. Gustavo, y aquí ya dentro de los Estados Unidos has formado un nuevo grupo de amigos, de conocidos. ¿Cómo te ha cambiado la vida al poder estar ya involucrado, inmerso dentro de tu profesión? ¿Cuáles son tus proyectos, tus objetivos, tus metas a seguir? Porque tienes una capacidad eh, muy extensa, un conocimiento muy extenso y sobre todo te conozco como persona que hemos compartido, como decíamos,
Eh, y esa valentía de poder contar, de poder narrar la experiencia vivida en el trayecto, en el camino, los años recorridos. ¿A dónde se visualiza Gustavo Espinosa de aquí unos 2 años, 3 años? Una pregunta interesante. Mira, uno nunca, yo creo que en mi caso personal, siempre creí en las potencialidades, en mis potencialidades, en mi experiencia, y eso lo quiero poner al servicio de la comunidad a través del periodismo. He creído siempre en mi campo profesional que el periodismo es un servicio público, es un servicio que nosotros como periodistas estamos obligados a manejarnos desde el principio de la ética, el principio de la verdad, que desgraciadamente con todo el tema ahora de la actualidad, eh, ese elemento fundamental ha dejado de ser un principio fundamental en la comunicación. Yo, mis proyecciones siempre es poner en cualquier espacio el mejor servicio humano, profesional, intelectual al servicio de la comunidad. Ese siempre ha sido mi objetivo en cualquier lugar que he estado. Así lo he hecho en Quito, formando otros espacios de comunicación que ahora están vigentes. Así lo he hecho en cada uno de los espacios. Yo me visualizo dando a conocer a través de la comunicación, a través del periodismo, las historias, las narrativas de las sociedades. En este caso, pues siempre estoy pegado al tema de la defensa de los derechos, a la defensa de los sectores vulnerables, es decir, a donde el poder un poco les deja fuera de ese contexto, ¿no? Donde al poder le interesa otras urgencias que tiene en su cronograma de, de trabajo, pero no están los sectores vulnerables, no están los otros, los nadies, los ilegales como nos califican, no están allí en esa narrativa. Quizás ese es lo que me motiva a visibilizar sus luchas, sus progresos, sus días duros, sus momentos emocionantes que también hay en la vida, por supuesto. Los seres humanos estamos hechos de todo eso, enarbolar esas luchas, esos emprendimientos, esas apuestas, y que siempre estamos diciendo, pues, venimos como un reto acá de romper ataduras, de rompernos, de aprendernos de nosotros mismos que somos capaces de dar mucho más de lo que damos. En mi caso personal, mi sostenimiento, aparte de mi familia aquí, ha sido el estar siempre en contacto con los libros. Creo que las historias, las narrativas de diferentes actores del mundo, pues te sostienen para seguir y continuar en esta lucha. No creas que todo es hermoso, ¿no? Porque a veces uno viene cansado de trabajar, ¿no? Y uno dice cargado y luego, pues yo madrugo, yo estoy 4 de la mañana prácticamente ya en pie de lucha todos los días. Yo tengo que entrar a las 5:30, 6 de la mañana a trabajar. Eso implica que toda la mañana yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana. Pero a veces mis obligaciones de periodismo, de escribir, me estoy despierto casi hasta las 12, 12:30. Ya te imaginarás cuántas horas duermo. Entonces a veces andas con un poco somnoliento porque obviamente no estás durmiendo lo Lo requerido, ¿no? Y a suficiente, ¿no? veces lo suficiente. Entonces a veces en la tarde, a veces cuando puedo, me tomo una horita como para descansar y luego continuar. Y cuando hay coberturas, pues simplemente me echo de espíritu aguerrido y a decir, bueno, pues estas historias no se van a repetir. Hay historias únicas que no se repiten y si no estás, no estás. Y la realidad Definitivamente, continúa. La definitivamente. realidad continúa. Entonces, La gente en ocasiones que no analiza estas partes de poder llevar la noticia y tal vez se forma un criterio muy superficial, ¿no? De que agarraron un teléfono, una cámara y lo grabaron y la noticia ya salió. Para poder llegar a esos lugares se requiere de tiempo,
de espacio, de movilización y también el poder tener esa capacidad, poder tener esas habilidades, esa aptitud, esa actitud para poder cubrir la noticia. Gustavo, agradecerte infinitamente por participarnos, por hacernos partícipes de parte de tu vida, de gran parte de tu vida, en este espacio que es la hora del migrante. Nuevamente reiterarte el mejor de los éxitos hoy en las elecciones de la directiva que eres uno de los candidatos para dirigir la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York. Gustavo, ¿algún Eh, mensaje que quieras mandar a tus familiares, a tus amigos, a alguien? ¿Algún mensaje para los migrantes? Algo, Gustavo, es tu espacio. no, agradecerte, Orlando, por el espacio, motivarles a cada uno de los eh, connacionales a no dejarse, a no dejarse amilanar por las circunstancias. Siempre habrá algo que les motive. En mi caso, es un libro, es una experiencia, es, ese es mi mundo. En el mundo de cada uno tendrán sus mundos que les motive, que les llene de infundia, de valor, de fuerza, a decir que vengo aquí para no ser el mismo, para retroalimentarme de muchas cosas, aprender de muchas cosas que tiene este país, cosas muy interesantes que he ido descubriendo. Su historia mismo es una historia de recepción hacia los migrantes, simplemente que ciertas aristas de las clases sociales siempre nos quieren poner al otro lado de la historia, pero nosotros somos los que aportamos gran parte también a esta economía. Sentirnos dignos y valientes, eso es lo fundamental, dignos y valientes que no estamos interfiriendo ante nada, ante nadie. ¿Sí? Nosotros estamos aportando, estamos pagando impuestos para el engrandecimiento de este país. Todos los edificios que ustedes ven, la gran mayoría, el 80%, tú mismo eres uno de las personas que estás vinculado al área de construcción. ¿Quiénes la levantan? La levantan los migrantes. ¿Quiénes la levantan? Los otros, los nadies o como decía Trump, los criminales, los violadores. Así nos calificó en el 2015 cuando él prácticamente se postulaba para la candidatura. Entonces yo creo que es revalorizarnos en medio de las circunstancias y decir que lo que, lo que esté en nuestra mente, que no se desvanezca. Así es que con los retos, hoy hay un reto grande también para mí, en caso de que los colegas periodistas de la Confederación deciden es la votación, pues un gran reto, no es fácil, pero hay que asumirlo, ya uno está en eso y hay que asumir los retos. Y si no es, también hay que asumir el trayecto y el camino a engrandecer el espacio donde ustedes estén. En este caso, para mí es la Confederación, el periodismo, y ustedes tendrán sus propias motivaciones. Así es que háganlo, métanle en todo lo que puedan, porque detrás de cada uno o con cada uno llevamos tantas experiencias, tantas potencialidades y tantos valores para decir que aquí estamos para engrandecernos nosotros mismos como seres humanos, engrandecer a la familia. Agradezco también a mi familia, a mi madre que aún la cuento con ellos, con mis padres. Un abrazo fraterno si me están viendo, o mis hermanos, igual a cada uno de ellos, allá en el país, acá. Pues siempre un gran abrazo, siempre un gran abrazo. Así es que mi cariño, siempre esa situación. Y muchas gracias por todo, a cada uno de quienes han estado apoyándome en el camino, de quienes han estado dándome siempre un aliciente, una motivación. Y aquí me he hecho otra familia, una familia ampliada, pero ya no solamente de ecuatorianos, acá me he hecho una familia ampliada de la comunidad mexicana, guatemalteca, usted mismo conoce ahí
Orlando, a la gente de Guatemala, al Pablo, Juan a Eddie, a Pablo, otra gente, gente ¿no? peruana, colombiana. Grandes seres humanos con unas potencialidades extraordinarias. Y así somos todos tenemos nuestras potencialidades. Agradecerte y a no amilanarse, a seguir adelante con los retos, en los retos que ustedes se hayan encaminado, se hayan propuestos, a seguir hasta cuando ya las circunstancias se vuelvan, digamos, extremadamente imposibles, pero mientras tanto hay que seguir. Gustavo, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo, éxitos en tus proyectos. Muchísimas gracias por estar en Punto de Vista Global. Gracias, Orlando. Gracias a todos, al equipo y gracias. Un abrazo fraterno. Amigos, llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global con su nueva programación que es La Hora del Migrante. Son historias narradas, son historias contadas por personajes, por personas que en algún momento decidieron aventurarse a cruzar la frontera, a no ponerse límites en sus mentes, en sus proyectos, en sus objetivos, y han cruzado barreras, han cruzado obstáculos y hoy son grandes personajes. El licenciado Gustavo Espinosa, quien estuvo con nosotros el día de hoy, como decía a un inicio, es un ejemplo a seguir y no solo lo digo porque es mi amigo personal, sino porque hay mucho que aprender, hay mucho que imitar y muy buenas cosas que aprender. Estamos acá para seguir construyendo conjuntamente con ustedes esta nueva cara que se llama La Hora del Migrante. Sí, recordarles y agradecerles a nuestra audiencia y a las personas que se van suscribiendo a nuestras redes sociales, en Facebook, en Punto de Vista Global, en YouTube, Punto Global, en Instagram, Punto de Vista Global y en Twitter, @global_punto. Mi nombre es Orlando Carrera, un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión.